Lidia Jiménez es de Colombia, donde se graduó en psicología, especializándose en temas empresariales. Es magíster en desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas. Además es coach y entrenadora de Professional Coaching Alliance, dictando programas en diferentes países de Latinoamérica. Desde el año 2010 es directora ejecutiva de la empresa Manus Group Consultores para procesos de desarrollo organizacional en medianas y grandes corporaciones. En 2015 es nombrada como directora de Smart Coach en Estados Unidos para el desarrollo de sus programas de formación en habla hispana. En general, los procesos de coaching son solicitados para líderes, ejecutivos, colaboradores o miembros de un equipo de trabajo, con el objetivo de acompañar procesos de crecimiento profesional o bien con el propósito de definir metas de alto impacto para los resultados. No obstante lo anterior, aplicar las herramientas de coaching en los procesos de gestión organizacional permitirá generar mayores niveles de efectividad en los resultados de la gestión de las organizaciones. Dejo con ustedes a Lidia Jiménez con el tema herramientas de coaching aplicadas en la gestión organizacional. Buenos días, ¿cómo están? Parece como si no se hubieran tomado el café. ¿Se tomaron el café? ¿Seguro? ¿Cómo están? Eso, mejor, me gusta. Encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos y a todo el equipo de Smart Coach y nuestros colegas internacionales en el día de hoy. Este seminario que he preparado para esta mañana lo he pensado sobre mi experiencia como consultor. Y he reflexionado mucho sobre en este rol de consultor, no solamente externo, sino como consultor interno, lo que ocurre cuando se nos solicitan hacer intervenciones en las organizaciones, qué pasa con las expectativas, cuando los clientes o los gerentes en general no definen bien una línea, una continuidad de estas intervenciones, qué es lo que ocurre finalmente en la organización, qué dinámica queda en el aire en las personas que participan de estas intervenciones, que finalmente pueden terminar siendo una sensación de poco éxito o que no se logró lo esperado. Entonces, reflexionando sobre esta experiencia, más de 10 años en consultoría y trabajando en estos temas, voy a compartir con ustedes y me gustaría que interactuemos un poco y nos cuestionemos un poco sobre esto también, sobre cómo aplicar ciertas herramientas de la metodología de coaching a estos procesos, no solamente desde el rol de coach o de consultor, sino también como desde el rol de gerente de la misma organización o de líder, o como muchos de ustedes acá sé que son del área de recursos humanos, también desde ese rol, cómo poder nosotros aplicar estas herramientas de coaching que van a generar un mejor impacto o de alguna manera también una satisfacción mayor cuando generamos intervenciones en los procesos organizacionales. Entendiendo los procesos organizacionales como temas que atraviesan la gestión del talento o gestión de personas, temas más estratégicos como definición de metas u objetivos organizacionales, u otros que están, digamos, inmersos en las organizaciones. Entonces, partamos preguntándonos qué tipo de intervenciones buscan las compañías hoy día. En general, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Pero detrás de eso, ¿por qué lo quieren? ¿Por qué lo piden? En general podemos ver que hoy día todas las organizaciones con las que yo he trabajado en los últimos años están buscando intervenciones porque quieren hacer una diferenciación bien de su competencia o quieren hacer procesos de profesionalización de sus procesos internos, quieren hacer un posicionamiento de mercado, quieren buscar felicidad organizacional, quieren buscar muchos temas. Entonces empiezan a solicitar cosas como coaching ejecutivo o coaching de equipos, ¿verdad? Gestión de calidad y de medio ambiente, cuando se empiezan a enfrentar a procesos donde hay más normativas, donde para generar intercambios con otros países debes tener ciertas normativas internas definidas. Responsabilidad social empresarial, que también la hemos escuchado un montón en los últimos años, la famosa RCE. El tema de clima laboral, que también se puede asociar a satisfacción o a felicidad laboral, etc. Team building, capacitaciones, entre otros. Pero acá lo clave de qué es lo que buscan las empresas es esto, qué quieren hacer, y muchas veces empiezan a buscar intervenciones solamente porque eso suena bien, porque eso me parece que podría ser una buena alternativa, y detrás lo que están buscando es cumplir con un requisito o efectivamente empiezan a cuestionarse de cosas que vienen de moda en los procesos organizacionales o que otras empresas han empezado a hacer. Entonces sería bueno nosotros probar a ver qué ocurre, a ver qué pasa, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha estado en una situación parecida,
en sus organizaciones, donde se empiezan a tomar decisiones de comprar intervenciones para las personas porque veamos cómo nos va, ¿sí? O porque escuchamos que algún colega recomendó que eso podría ser una buena alternativa. ¿A alguien esto le suena similar? ¿Sí? Muchas cabezas hicieron así, exacto. Esa es mi experiencia, es lo que ocurre desde esa perspectiva. Pero entonces acá, y es una de las cosas que más he reflexionado, es el por qué. Las empresas, los gerentes, los consultores, la gente de recursos humanos, busca comprar intervenciones porque hay que hacer algo. Porque la ISO lo pide, entonces nosotros nos estamos certificando en calidad, y como nos estamos certificando en calidad, es necesario tener una política de clima laboral, o es necesario tener un modelo de evaluación de desempeño. Y para eso se hace todo un despliegue de cosas para generar modelos, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la evaluación de desempeño. Cuando una organización por primera vez se enfrenta a un proceso como este, que tiene un impacto tan grande y tan potente en la gente, no solamente porque me va a permitir a mí saber cómo lo estoy haciendo o cuáles, digamos, los parámetros o las expectativas que tiene la organización sobre mi desempeño, sino que además porque maneja todos temas de motivación, de satisfacción dentro de la organización. Si yo como organización decido tomar una intervención de esta porque me lo pide la ISO, ¿qué puede pasar con esa intervención? Es un modelo denso, es mucho trabajo, toma mucho tiempo, hay que entrenar a los que evalúan, hay que entrenar en responder la evaluación, hay que entrenar en hacer ese proceso objetivo y no subjetivo, pero entonces aquí falta algo. A mí me empieza a generar ruido y a generarme una necesidad de que las organizaciones hagan un link real para que estas intervenciones que se compran no sean solo porque hay que hacer algo. Entonces la ISO lo pide, yo cumplo el requisito de la ISO, pero luego ¿qué pasa? ¿Qué ocurre después? Queda archivado, se olvida, no hay seguimiento, es letra muerta. Eso es lo que ocurre cuando las organizaciones compran intervenciones porque hay que hacer algo. Porque la ISO lo dice, porque tenemos un alto índice de rotación, entonces vamos a hacer un team building para que la gente esté más unida, más cohesionada y vámonos todos al cajón del Maipo a una jornada de integración. ¿Qué pasa después de eso? No pasa nada. ¿Cuál es la sensación que queda después de un ejercicio como ese? ¿Queda una sensación positiva o negativa? Era lo que decía Ernesto en la mañana, queda una sensación por un ratico, quedamos todos así, full energía, pero después pasa el tiempo y se queda en letra muerta y esto baja, incluso baja mucho más de lo que podía haber estado al principio. ¿Les parece? Bien. Y lo otro también es que las organizaciones toman intervenciones porque es una buena idea, porque en realidad, y aquí soy sin meterme con mis colegas psicólogos, nosotros los psicólogos en organizaciones somos buenos para enredar, nos encanta. Y cuando nos ponemos a definir perfiles y competencias y enredamos, tenemos muy buenas ideas, pero a veces no son tan eficientes. Entonces, porque es una buena idea y porque Recursos Humanos, ¿sabes qué? Esta nueva gerenta lo sugirió, entonces vamos a implementarlo. Y la experiencia que ella viene en la empresa multinacional lo hizo y fue excelente, pero acá estamos en otra realidad, es otro contexto. Entonces, el por qué se queda corto. Comprar intervenciones solamente para realizar o para cumplir con una tarea o función, requisito, se queda corto. Y acá la reflexión que yo los invito a hacer tiene que ver con las personas. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las personas que participan en esas intervenciones? ¿Cuál es la sensación que queda en ellos? ¿Genera realmente un movimiento positivo o realmente empieza a ser un retroceso? Cuando yo me reúno con mis clientes que por primera vez quieren hacer procesos, por ejemplo, como de clima laboral, y ellos me dicen, Livia, estamos pensando en ver el tema del clima, porque, bueno, la verdad es que nunca hemos hecho nada en ese tema, una vez hicimos una encuesta y quedó como por allá, ya muéstrenme la encuesta y era un tema nada que ver de clima, ¿quién la hizo? No la hicieron internamente, o por ejemplo, que es la clásica y me pasa un montón, no queremos medir clima porque, bueno, realmente no estamos certificando, entonces esto es parte de las políticas y nos dejaron una no conformidad y tenemos que cumplirla en la próxima certificación o revisión, etc. Ya, ok. ¿Y para qué quieren hacer la medición de clima? No, la queremos hacer porque la pide la ISO. Sí, ok. ¿Para qué la quieren hacer?
es la pregunta que hay detrás. Cuando yo le cuestiono a los gerentes el para qué, todos quedan sentados como si el cerebro le estuviera dando vuelta. Sí, efectivamente, porque es fácil decir el por qué, porque sí o porque no, porque tengo. Pero ¿para qué? Cuando nosotros a nivel personal inclusive nos preguntamos el para qué queremos hacer algo, hay un link en las neuronas que es mucho más potente y que lleva a una cantidad de opciones que van haciendo al objetivo. Y esto es coaching. De lo que estoy hablando en este minuto son herramientas claves de coaching. Yo, en mi rol de coach, cuando estoy frente a un cliente, a un coachee, no me quedo solo con el por qué esta persona quiere lograr un objetivo, sino el para qué. Una vez que ese cliente hace una relación entre el para qué, empieza a generar el valor que hay detrás de ese objetivo. ¿Bien? Ahora, en la operativa, por ejemplo, de las organizaciones, cuando tú le preguntas a los gerentes el para qué, empiezan a cuestionarse. ¿Para qué lo vamos a hacer? El por qué está claro, pero el para qué queda ahí en el aire. Y es cuando empieza a tomar relevancia y va a generar un mayor impacto y una mayor coherencia aquella intervención. Que, ok, está bien que cumpla un requisito, pero también debe tener este otro sentido y este otro camino para que tenga un mayor impacto. Entonces, el para qué nos empezamos a preguntar. Y aquí hay una pequeña ecuación que tiene que ver con el indicador de éxito en las intervenciones. Y nosotros podríamos ponernos muy fríos y muy calculadores y ustedes me van a decir, los de recursos humanos lo saben mejor que nadie. No, si van a comprar una intervención me van a preguntar cuál es el ROI. ¿Cómo voy a ver yo el retorno en la inversión? Y el gerente general hay que hablarle en números, ¿sí? Y el consultor que sabe eso va preparado y el gerente de recursos humanos que sabe eso va preparado y muestra los números. Pero eso es uno de los muchos factores que generan una sensación de éxito o de satisfacción o de que lo hicimos bien cuando compramos intervenciones que van a generar cambios en los procesos organizacionales. Pero hay otro, que es el que yo me estoy cuestionando, el que los invito a reflexionar en esta mañana, tiene que ver con la expectativa. Cuando el gerente general, el líder de un equipo, el consultor de una organización explica que se va a hacer una intervención de medición de clima laboral o que se va a hacer una evaluación 360 a los líderes, por ejemplo, ¿qué pasa en la gente? Hay una expectativa natural. La gente empieza a cuestionarse, ¿y esto para qué lo van a hacer? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué quieren? ¿Y qué hay que responder? ¿Y cómo funciona? ¿Verdad? Lo que ocurre con esa expectativa digamos que se relaciona al final con los compromisos que la organización adquiera y eso multiplícalo por 100. Entonces, si cuando yo, como gerente general, defino comprar una intervención para mejorar mis procesos organizacionales y no considero la expectativa que estoy generando en las personas de la organización y cuando la intervención termina queda en letra muerta, lo que conversábamos hace un rato, este indicador se va al suelo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Cuál es la dinámica que se genera? La próxima vez que hagamos algo similar, la gente no le importa nada. La gente no lo cree, la gente no le toma el peso y es ahí donde intervenciones que son muy potentes y que hacen mucho sentido se caen. ¿Sí? Pierden la relevancia que normalmente o naturalmente deberían tener. ¿Les ha pasado algo similar? Entonces, aparte del ROI, aparte del término económico o financiero, es importante cuestionarse en el rol que ustedes tengan, bien sean líderes, gerentes, recursos humanos, consultores, coach, etcétera, las expectativas. ¿Cómo manejamos las expectativas? ¿Cómo nosotros podemos acotar los compromisos que la organización va a tomar respecto de un resultado X? Por ejemplo, si es una medición de clima laboral, ¿qué voy a hacer yo con esos resultados? Entonces yo voy a intervenir un resultado negativo, ok, me comprometo con eso, pero lo cumplo. Porque si yo no lo cumplo, esto va a generar que el próximo año o 2 años después, cuando volvamos a medir clima, la gente se acuerde y la gente tiene memoria. La gente se acuerde y diga, hace 2 años hicimos la medición, nos dijeron que todo esto salió malo, ¿y qué hicieron? No hicieron nada. Y seguimos en las mismas. Y entonces se genera una dinámica que desde mi experiencia es muy negativa y que en general yo siempre estoy instando a mis clientes a que hagan el ejercicio que les voy a contar ahora, antes de tomar la decisión de hacer una intervención o no, que no se queden solamente en el por qué hacerlo. ¿Ah? Y justamente por lo que les mencionaba hace un rato,
Y hagan el ejercicio ustedes cuando definan una meta o un objetivo personal. Pregúntense no solamente el por qué, sino el para qué. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo los mueve eso? Y una vez que tengan esa respuesta, estoy segura que van a empezar a generar opciones en movimiento. Van a saber qué hay que hacer, cuál es el plan. ¿Bien? Entonces, este indicador que es tan potente respecto de las intervenciones, tiene formas de gestionarse. O sea, nosotros podemos, dentro de las organizaciones, gestionar este indicador que tiene que ver con las expectativas y la satisfacción que hay y los compromisos que toma la organización. ¿Cómo se gestiona? Las intervenciones a nivel de procesos organizacionales deben responder a un para qué, además de un por qué. Lo que les mencionaba hace un minuto. Porque el para qué nos hace entender efectivamente qué acciones vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, que no es solamente para cumplir un requisito, que es lo que va a generar esta percepción de poco interés en la gente. Si efectivamente somos una organización, o somos un equipo, o somos un líder que en general toma decisiones solo para cumplir un requisito, eso pierde impacto. Empieza a generar esta sensación que conversábamos de poco interés, de que no hay un desafío en realidad detrás de esas intervenciones. Entonces, el saber para qué se realiza esta intervención permite claridad sobre las acciones a realizar antes, durante y después de las mismas. Antes de tomar la intervención, ¿qué debemos hacer? En general, antes de tomar la intervención, nosotros estamos cumpliendo el requisito, ¿cierto? Estamos pensando en eso. Pero antes de tomar la intervención, hay muchas cosas que nos podemos cuestionar. ¿Cuál es el estilo de la organización? ¿Cómo vamos a comunicar esto? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las personas claves al respecto? ¿Vale la pena hacerlo con un consultor externo o con un consultor interno? ¿Sí? Antes de hacerlo, hay cosas que podemos cuestionarnos. ¿Lo hacemos? Normalmente no. Son muy pocas las veces que me ha pasado que cuando llego a procesos de intervenciones con mis clientes, el antes o las acciones previas están claras. O tienen una coherencia con plan estratégico, con objetivos, intervenciones, resultados. Eso también es una de las cosas que espera la gente, que todo lo que se haga dentro de la organización tenga una línea coherente, que no sean intervenciones que están como a la tonta y a loca y que no están amarradas por un hilo conductor, llámese estrategia, llámese objetivos, llámese meta, llámese plan de cambio, cualquier cosa sea. Durante la intervención también hay muchas cosas que digamos que considerar. Sobre todo el manejo de las comunicaciones, el manejo de los resultados, la participación de las personas, el compromiso de las personas que están siendo parte de las intervenciones. Y el después es donde más hay, digamos, desde mi experiencia, hay que darle más foco, porque es donde, después que ya terminamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando, por ejemplo, estamos en un proceso de coaching de equipos, o una empresa pide una intervención como esa, ok, el antes efectivamente es un poco identificar quiénes son las personas que van a pertenecer, si es que es un equipo determinado o no. Durante es un poco ir monitoreando, ¿cierto?, esta motivación, el compromiso que tienen los coachees dentro del proceso. Pero el después es, ok, veamos resultados. Cumplieron resultados, qué lograron, cuál fue el movimiento, cuál fue el cambio, cómo podemos nosotros amarrar eso a siguientes experiencias que vayamos a tener en la organización, qué podemos lograr al respecto de eso. Las expectativas que genera una intervención en los miembros de la organización es alta, solo por el hecho de saber que algo se va a realizar, sobre todo si es por primera vez. En psicología, el simple hecho de ir donde el psicólogo ya generó un cambio, ya generó un movimiento, ya generó una expectativa. Y acá en este contexto también aplica. Una vez que las personas saben que algo va a ocurrir, ya empiezan a moverse las preguntas, los cuestionamientos, las ideas, etc. Cuando es por primera vez que algo así ocurre, es cuando a mí particularmente más me emociona mi trabajo, porque es como, por favor, hagámoslo bien. Señor gerente, permítame hacerlo muy bien con usted desde el principio. Es la primera vez que lo va a hacer, sigamos este camino. Yo le sugiero este camino. ¿Ah? Ellos deciden si seguirlo o no, ¿cierto? Pero aún así, como lo hago yo, que soy un consultor externo, ustedes también a nivel interno lo pueden hacer. Cuestionémonos si es por primera vez con nuestros líderes, con nuestros gerentes o ustedes mismos, qué cosas van a ocurrir después. Qué cosas, cómo van a manejar las expectativas de las personas dentro de la organización antes de tomar una intervención.
que no quede finalmente en letra muerta, que sea algo que tenga movimiento, que tenga vida. Bien, antes de intervenir en los procesos organizacionales, ya aquí hay algunos tips. Identifique una estrategia sencilla y objetiva de comunicación. Y en esto se caen muchas intervenciones. ¿Por qué? Porque nosotros citamos y hacemos todo un plan de trabajo con los gerentes, con los líderes, pero nadie comunicó, nunca nadie supo a qué horas era, es que a mí nunca me avisaron, es que hay uno que no tiene correo, entonces hay que irlo a buscar allá donde está para que venga a la reunión, y se cae todo. O yo llego a las reuniones con los clientes y pregunto, ¿saben por qué están acá? No tenemos idea, nadie nos dijo nada. Ok, entonces, si ya usted, señor gerente de recursos humanos, señor consultor, va a empezar un proceso, una intervención con su cliente o en su empresa, define una estrategia sencilla y objetiva de comunicación. Para esto nosotros no necesitamos tener expertos en comunicación, periodistas en organizaciones, para ayudarnos a comunicar de manera clara y asertiva qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quiénes participan? Y la respuesta del millón, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Qué busca la organización haciendo esta intervención? Y yo en general invito a los gerentes a que sean ellos mismos quienes hagan esta transparencia, quienes comenten para qué se está haciendo. Sobre todo cuando son intervenciones a nivel de gestión de personas, toma mucha relevancia que sea el número uno quien se apersone de eso y quien lidere la banderita de esas intervenciones. Porque en general también podría perder interés en las demás personas si es que no está la gerencia comprometida. Nosotros en general siempre esperamos tener allá a nuestro líder uno para seguirlo, ¿sí? Eso de manera general ocurre en organizaciones. Entonces, ¿por qué no pensar en esta parte? Invitemos al gerente, a nuestro líder número uno, a que sea él o ella quien lidere las comunicaciones de lo que vamos a hacer. Y es algo muy sencillo, es preocuparse de que todas las personas sepan lo que tienen que saber para que participen de la manera correcta en la intervención. Y en algunas intervenciones inclusive, o procesos, por ejemplo, de gestión de cambio, se generan roles, entonces cada quien sabe qué papel juega. Pero hay muchas veces, y es la mayoría en la que me ha ocurrido a mí, donde las personas realmente no tienen idea qué rol juegan, qué tienen que hacer, para qué van a la reunión, para qué se va a hacer eso, su departamento cómo participa en ese tipo de situaciones. Cuando no saben y llegan a la intervención o a la reunión o cualquier cosa sea, es cuando empiezan a informarse y ya de ahí empezamos con un retroceso, porque la primera crítica va hacia la empresa. Bueno, a mí no me informaron. Están haciendo esto, dije, para mejorar el clima y a nadie le informaron que teníamos que ir a la reunión ni para qué era. El correo decía, juntémonos en la sala del piso séptimo a las 3 de la tarde con la consultora Lidia. ¿Cierto? Y me ha pasado mucho. He llegado a muchas reuniones donde los participantes no tienen idea de para qué están ahí. Y bueno, ahí sale el consultor, ¿cierto?, a salvar al cliente y explica todo y les cuenta y parte un poquito desde atrás, cosa que se espera que lo haga la misma organización. Una estrategia sencilla, clara y objetiva de para qué lo vamos a hacer, qué queremos hacer y usted cómo participa, ¿sí? Inclusive, no sé si lo hayan hecho, pero es parte de las cosas que yo suelo hacer. Con los gerentes defino un plan de trabajo. Usted en esta intervención va a tener que dedicarse tanto tiempo, tantas horas. Esto no es una cosa que le va a tomar toda la vida, pero en estos espacios de tiempo lo necesito disponible. Es la inversión que usted específicamente va a tener y genera mucho mayor impacto cuando ellos participan en general. Establezca las acciones reales que se realizarán posterior a la intervención. Y esto también lo podemos hacer nosotros como consultores internos, externos, recursos humanos, antes de partir, ¿qué vamos a hacer con los resultados? ¿Qué ocurre cuando en una evaluación de clima laboral los resultados son transparentados, se le entregan a la gerencia los baja y ahí llegaron? Entonces, desde el principio, la organización puede decidir comprometerse a trabajar en un aspecto al año. Eso es humano. No hay por qué comprometerse con todo, porque a veces hay muchas cosas que no dan el tiempo, no hay las energías, no hay el equipo necesario para hacerlo. Pero entonces, por favor, transparenten y comprométanse con algo. Insten a sus clientes y a sus gerentes a que haya un compromiso real de hacer una acción y que esto sea coherente con lo que en general somos capaces de hacer dentro de la organización.
porque no hay cosa que genere más ruido dentro de los equipos de trabajo que se percaten o se den cuenta que los compromisos que está tomando su gerencia realmente no son logrables, ¿sí? Esto es como mucho, están soñando. Entonces podemos comprometernos y tomar acciones con cosas puntuales, con cosas específicas. Entonces, veíamos, primero, define una estrategia comunicacional antes de, y segundo, por favor, establezca cuáles son las acciones reales que usted va a realizar después de la intervención. Así sea una, dígalo, expréselo en su plan comunicacional y cúmplalo. Realízalo después de eso. Es sencillo, es fácil y realmente les aseguro por mi experiencia que lo que va a ocurrir después es mucha mayor satisfacción y realmente la intervención va a tomar mayor potencia. Cuando usted quiera hacerlo de nuevo, la gente se va a comprometer con aquello porque sabe que estamos hablando de algo serio, que la organización va a cumplir en ese sentido. Tercero, asocie las intervenciones en materia de gestión y desarrollo de personas al plan estratégico de la organización. Y es acá donde vuelvo al tema del hilo conductor, ¿sí? Nosotros no podríamos tener objetivos definidos o un plan estratégico definido y estar haciendo intervenciones que no tienen nada que ver con aquello. Si yo soy una organización que estoy definiendo en este minuto, no sé, por ejemplo, un plan de reestructuración basado en el crecimiento X, estoy inventando, esas intervenciones que yo voy a tomar tienen que hacer sentido con ese hilo conductor. En la medida en que la estrategia está definida, amarrada a un plan de objetivos y metas, y las intervenciones que se hacen en gestión de procesos de personas hablan y convergen, y es un engranaje, esto también toma sentido y toma validez. ¿Qué es lo que ocurre cuando en una organización están en un plan de apretarse el cinturón, de restricción de gastos, reducción de costos, pero los gerentes se van de viaje y se van en primera? Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eso empieza a generar ruido. Es lo mismo acá. Si tenemos un plan definido, cualquiera sea estratégicamente hablando, las intervenciones deben ir acotadas a eso, deben ir asociadas a eso, para que además de que la expectativa esté controlada, porque ya yo comuniqué bien, me comprometí con lo que voy a realizar, le haga sentido a las personas de acuerdo al plan que hay, de acuerdo a los objetivos que se han definido. Cuando las intervenciones son definidas y no están amarradas o no tienen este hilo conductor, se caen. En el futuro, o algo peor, el resultado que se obtiene no es el necesario, no es el que buscábamos. ¿Por qué? Porque no está asociado con lo que yo necesito organizacionalmente hablando, ¿sí? Es muy similar a lo que hablábamos del tema de la reducción de costos. Si es necesario, bueno, entonces todos entramos en la misma línea. Si estamos en un proceso de definición de objetivos, las intervenciones deberían ser alineadas a eso. Muchas gracias. Esto que yo planteo aquí no es nada nuevo. No tuve que ir a la NASA para plantearles esto que les estoy planteando. Es simple lógica, es simple coherencia, es simple asertividad de seguir en la misma línea en la que vamos, de validar además los objetivos y los planes que hemos definido a nivel gerencial o a nivel estratégico. Entonces, tomemos decisiones sobre las cosas que hacen sentido. Y eso también tiene que ver, una vez que nosotros definimos planes, acciones, tareas, que hacen sentido, no solamente para la organización, no solamente con el plan definido, sino que además hace sentido para cada persona, ¿cuál creen ustedes que es el resultado? Es el mejor, es el que queremos, porque no voy a hacer algo que a mí no me hace sentido, ¿sí? No tiene sentido hacer algo que no hace sentido. Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, esto sencillamente es cobrar vida e impacto y validez de aquello que vamos a intervenir o cual sea el proceso que estamos tomando. Entonces, en resumen, defina una estrategia de comunicación sencilla y objetiva sobre la intervención que va a tomar. Establezca cuáles son las acciones reales que usted va a hacer, comprométase con algo puntual. Y esto de las acciones no es solamente cuando hacemos intervenciones de procesos a nivel macro, también cuando estamos interviniendo en nuestros equipos, también como líderes podemos definir acciones específicas y concretas que vamos a realizar obteniendo algunos resultados. Y finalmente, asocie esas intervenciones o esas acciones, cualquiera sea,
con su plan, con su estrategia, con lo que está sucediendo en la organización, que no sea algo suelto, que efectivamente tenga relevancia e impacto para las personas que están dentro de la organización. Bien, pregunta y me gustaría escuchar algunas respuestas. ¿Cómo se relacionan los miembros de la organización, empleados, colaboradores, trabajadores, como los quieran llamar, con las metas u objetivos definidos por el nivel gerencial? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué pasa entre las personas en general y las metas que definen los gerentes o los ejecutivos o la estrategia? Desarrollan las tareas para llegar al objetivo. Desarrollan las tareas para llegar al objetivo, ¿bien? Sí, pero por lo general yo creo que en el tema de la definición de las metas no participan tanto como debieran. Son impuestas. Son impuestas. No saben por qué. ¿Cómo? No saben por qué. No saben por qué. Con lo que hablábamos delante, que cómo definir que una meta sea realista. Te dicen, no, mira, y esto es común. Todos los años hay que vender más. ¿Y por qué? No hay que vender un 15% más porque el país va a crecer un 4%, pero en realidad hay el otro 10% no, porque hay que crecer. Exacto. Entonces, en realidad no participa, tiene que estar ahí en la batalla. Claro. ¿Por acá decías algo? ¿Por allá? Falta el para qué. Bien. A veces no están alineados como equipo, sino ellos van por cumplir su trabajo, sus horas de trabajo, y no están como identificados con la empresa y con la estrategia. No hay falta de sintonía. Falta sintonía, no hay trabajo en equipo, No lo involucran en su éxito. no lo involucran en su éxito. ¿Alguna otra respuesta diferente? Yo quisiera hacer una acotación, lo que a mí me pasa personalmente con el equipo de trabajo. Sí. Porque yo soy la jefe administrativo y tengo a cargo todo ese staff, Ok. con la secretaria, y ahí recupero. Realmente me siento muy orgullosa de lo que he podido lograr. El tema de la auxiliares, un tercio de ellos se han alineado con mi estrategia y ha sido una tarea muy difícil y desgastante y frustrante también, en el sentido de que veo a uno muy comprometido, pero otro, o sea, sencillamente con la respuesta estoy bien. Ya. Entonces, bueno, claro, ¿Podemos anotar esa pregunta para el final, para responderla al final y retomarla? ¿Sí? Y podemos profundizar en esa respuesta. ¿Bien? Disculpa, ¿podría decir la pregunta de nuevo para que lo escuchen todos? Andrina, lo vamos a dejar al final. ¿Sí? Sí, para responderla al final. Pero lo que ustedes decían de que no están relacionados, les llegan, no les hace sentido, no saben el para qué, no hay trabajo en equipo, no se relaciona con su éxito, es la forma que tienen de relacionarse las personas con las metas que define el nivel gerencial, es decir, ninguna. A ellos les llega la información. ¿Cómo se relacionan? De esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo opera entonces aquí a nivel estratégico la definición de metas? Hay un pool de personas dentro de la organización que saben y entienden no solamente el por qué, sino el para qué, y además tienen claro cuál es el plan. ¿Sí? Y para ellos, ejecutivos, gerentes, directivos, directorios, como lo quieran llamar, eso hace sentido. Porque lo que tú mencionabas del crecimiento y del porqué de las tasas de crecimiento tiene que ver con su rol dentro de la organización, que es mantener el negocio siendo rentable. Ese es su rol. Y según eso hace sentido crecer todos los años o mantener una tasa de crecimiento regular, ¿cierto? Entonces estas personas definen la estrategia, los objetivos, y aquí queda encapsulado. Algunas personas, algunos clientes míos lo llaman el Olimpo. ¿Ah? Están allá arriba, son los dioses. Ellos no bajan nunca a la tierra. Y literal, están en el piso 7º los gerentes y en el 3º el resto de la gente. Entonces, nos quedamos y preguntamos cómo nos relacionamos. A mí me llegan, a mí me dicen, ¿sabes qué? La meta de este año es esta y usted debe hacer esto para llegar a aquello. Pero jamás, nunca, en general, no se busca una relación entre esa red que yo les mencionaba hace un rato de cómo hago que para aquella persona esa meta le haga sentido. Cómo comunico y transfiero esa información para que no sienta como que es que esto me lo están imponiendo o algo con lo que yo no tengo nada que ver. ¿Bien? Pero efectivamente, así tal cual como ustedes decían, es que las personas se relacionan con el tema de metas.
Esto es lo que yo mencionaba. Quien define las metas, llámese gerente, llámese líder, llámese jefe, directorio, etcétera, conoce la estrategia corporativa y basado en esa estrategia genera las metas para buscar un resultado, ¿sí? Define un camino, define un plan que hace sentido, que va encaminado, que tiene un hilo conductor para cumplir esos objetivos. Pero luego es donde viene el desafío mayor. El desafío mayor no solamente que tienen ellos como gerentes, sino que tenemos nosotros en el rol de consultor o de jefe de recursos humanos o de asesor o etcétera, que tiene que ver con bajar la estrategia, bajar las metas. Y aquí entra la comunicación a ser la herramienta clave. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo bajamos esa información? ¿Cómo establecemos líneas y canales de comunicación que sean lo suficientemente asertivos para que esa información llegue a cada uno de los miembros de la organización y que para todos haga el mismo sentido? ¿Cuántos de ustedes participan en una organización donde consideran que les hace sentido y están relacionados, vinculados con las metas organizacionales? Si no quieren alzar la mano, bien, hay uno por lo menos, excelente. Por lo menos. Entonces, el desafío está acá, en la herramienta comunicacional. Y vuelvo y reitero, no necesitamos expertos en comunicaciones dentro de organizaciones para definir y bajar esta información de una manera que a todo el mundo le quede claro. Y no solamente que le quede claro, sino que una vez que el hilo conductor llega hasta donde tiene que llegar, la máquina empieza a moverse. O sea, el engranaje se mueve solo. ¿Sí? Pregunta, a ver cuál de las tres son las que ustedes creen que es la verdadera. ¿Qué dicen las personas sobre las metas de la empresa donde trabajan? A, son conocidos por todos. B, los conocen los gerentes. C, no tienen idea. B o C. Sí, depende. Yo creo que, o sea, hay empresas en donde realmente son conocidas por todos y otras que no también. Pero sí, yo creo que en términos generales son conocidas por todos, independiente del compromiso o la participación que haya habido en el proceso. Claro. Ser conocida no es necesariamente estar comprometida. Exacto. ¿Qué me ha pasado a mí en mi experiencia particular? Que efectivamente, y podemos cambiar la palabra metas por políticas o normas también, y la gente en general dice, no sé. O están en la recepción, hay un cuadrito de la política de calidad. En la página web están definidos todos los valores corporativos. ¿Y cuáles son? Vaya a la página web. Revíselo ahí usted, lea. ¿Sí? Efectivamente, la respuesta podría variar, pero mi experiencia me ha demostrado que en general no se conocen. O como bien decían acá, si las conocen, eso no quiere decir que haya un entendimiento y haya un trabajo mancomunado para ir hacia el mismo objetivo. ¿Qué falta la motivación? Exacto. En coaching, volvemos a las herramientas de nuestra metodología, no hay supuestos. Nosotros no suponemos que algo es porque a nosotros se nos ocurre. Nosotros preguntamos, cuestionamos, buscamos, indagamos, no suponemos. Principal acción que suele ocurrir a nivel de liderazgo o de gerencia, que suponen que porque yo la definí y yo la informé, todo el mundo la entendió. ¿Cierto? No hay que suponer. ¿Sí? No hay supuestos. Hay un lenguaje posibilitador cuando se transfiere la información de las metas. El rol de aquel líder y su lenguaje debe generar opciones posibles. Hablar de lo que van a lograr, de cómo lo pueden hacer, ¿sí? Y no es lo más común que ocurra a nivel de liderazgo de las personas que nos comunican los temas claves en las organizaciones. Preguntas que generen opciones también son herramientas de coaching. Nosotros cuando hacemos preguntas buscamos opciones, buscamos que nuestro coachee, que nuestro cliente genere alternativas de acción. ¿Qué diferente sería transmitir una meta diciendo esto es lo que hay que hacer o decir este es el objetivo, ¿cómo creen ustedes que lo podemos lograr? ¿Qué diferencia habría? Cuestiónenselo. Exacto. Y también el monitoreo de resultados. No es solamente decir que hay que lograr, cómo lo vamos a hacer, sino cómo monitoreamos y hacemos ese seguimiento
a los resultados que se vayan dando, resultado cualquiera sea que siempre es mejorable y siempre es trabajable. No porque haya un resultado una vez, esto está malo, es una forma de llegar al punto, es un camino. Busquemos cómo corregirlo y llegar hacia el final. Tenemos estilos de liderazgo que son más castigadores y que una vez que cometemos un error ya no hay ninguna alternativa más, o sea, ya, estás como listo para irte por la puerta angosta, ¿cierto? Entonces, veamos algunas herramientas de comunicación que van a permitir esta transmisión de información clave, sobre todo cuando estamos en este proceso tan sensible de las metas y de los objetivos, y que al final a todos nos terminan midiendo en las organizaciones por las metas, por los números, por los indicadores, ¿sí? Difícilmente nosotros trabajamos porque sí, no nos miden por nada y no pasa nada. Siempre hay algo que hay detrás que nosotros tenemos que reportar. Primero, trabaje en un estilo de comunicación basado en la empatía. Y la empatía, entendido también desde el coaching, de esta disposición de que yo estoy aquí y estoy para ti y te acojo. ¿Cómo nosotros podemos hacer un cambio, un switch y cambiar un estilo de comunicación más directivo, más agresivo por un estilo más empático, donde hagamos más preguntas, donde escuchemos más y hablemos menos? Equipos de gerentes donde la reunión de la gerencia son 2 horas de un monólogo del gerente general. ¿Qué dicen las personas que salen de la reunión? ¡Qué lata! ¿Cierto? No se puede hablar. ¿Y qué dice el gerente? Es que no hablan. Es que vienen a la reunión y no hablan. Hagamos un ejercicio, señor gerente. Llegue a la reunión y haga una pregunta y quédese callado. Y dígame qué pasa. Escuche. Escuche. Eso es un estilo basado en la empatía, un estilo de comunicación basado en la empatía. Escuchemos más, hablemos menos y hagamos preguntas. ¿Sí? Tenga reuniones de seguimiento y monitoreo del plan de acción con los miembros de su equipo de trabajo. Y vuelvo y repito, yo no me iluminé para esto. Y la gran mayoría de los gerentes y líderes que me lo dirán, obvio, por supuesto, si tenemos que tener reuniones de seguimiento. ¿Cuántas veces lo hacen? Y si lo hacen, ¿qué tan efectivos son respecto de eso? ¿Y cuál es el estilo que usan en esas reuniones? ¿Hacen seguimiento para castigar el resultado obtenido? ¿O hacen seguimiento para incrementar y dar opciones de mejora? ¿Cuáles son las dos? ¿Qué nos gustaría a nosotros? A mí me gustaría que si yo estoy en una reunión con mi jefe, efectivamente, si me equivoqué, busquemos alternativas de mejorar o me permita hacer cosas para mejorar. Entonces, hay un monitoreo, hay un plan de acción, ¿cierto? Yo no estoy solo, porque también ocurre que los dejan trabajando solo y cuando llega el resultado que el líder no quería, entonces todos son malos. Pero nadie los acompañó en el proceso. Entonces, acompañe a su equipo de trabajo en el logro de la meta. Haga reuniones periódicas con ellos, las que ustedes consideren, para monitorear el plan de acción que se ha definido. Retroalimente sobre los resultados obtenidos, poniendo el foco sobre lo aprendido y lo mejorable. Y esto también tiene que ver con la empatía. No bajo una mirada castigadora o de resultados absolutos, porque los resultados no son absolutos, podemos modificarlos, podemos aprender de aquello. ¿Cuán diferente es cuando en una reunión de este estilo la pregunta o el cuestionamiento va sobre lo que yo aprendí, aunque me haya equivocado? Probablemente hay algún aprendizaje que hay detrás. ¿Y cómo gestiono ese aprendizaje y hago foco en aquello que es mejorable, no en aquello que está mal hecho o que es la debilidad? Y eso también es un tema del lenguaje posibilitador que les mencionaba yo hace un minuto. Es diferente decir lo mejorable a lo deficiente. ¿Sí o no? Genera un impacto diferente. Pero antes de terminar, tengo una pequeña anécdota. Hace un tiempo participé con una colega, muy querida por mí, en una entrevista, porque ella estaba haciendo un artículo sobre estilos de liderazgo. Y esta colega entrevistaba a una persona que trabaja en un equipo de inversiones que van por distintos países de Latinoamérica, comprando empresas, haciendo todo el proceso de cambio, de mejora, instalando la organización bajo un nuevo modelo. Y durante ese periodo de tiempo, esta persona, este líder, gerenció la organización. Gerenció la organización 5 años, por poner un ejemplo. Luego se fue, volvió a su rol de equipo de inversiones, buscando
otros lugares donde ir a comprar empresas, etc. Y esta colega mía trabajó con él cuando él hizo todo el proceso de cambio y siguió trabajando con la organización 10 años después. 10 años después, las personas de esa organización decían cosas como, es desde que se fue Carlitos, las cosas son tan diferentes acá. Es que él era con nosotros, es genial, lo extrañamos tanto, desde la señora del café hasta el analista profesional que ustedes quieran en la organización. Y ella, que también es consultora, se cuestionaba y decía, bueno, este líder, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué la gente 10 años después lo extraña tanto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la mística? Y me dijo, acompáñame a entrevistarlo. Y yo, listo, vamos, feliz. Y hablábamos con él. Bueno, sus características de personalidad no tienen mucha relevancia, pero sí, muy calmado, muy tranquilo, muy pausado. ¿Qué haces?, le preguntaba a ella. ¿Por qué crees tú que la gente te extraña tanto? Bueno, porque yo era cercano con la gente. Y nosotras así. ¿En serio? Esa fue su respuesta. ¿Pero qué más hacía? No, yo me reunía con los equipos y apretaba, usó esa palabra, apretaba a quienes tenía que apretar. ¿Ya? ¿Y qué más hacías? Lo retroalimentaba. Tenía reuniones con ellos periódicos, íbamos revisando los números, íbamos revisando los movimientos de la organización. ¿Y algo más? Eso es todo. Entonces la receta es fácil. Sea cercano, facilita, sea cercano con su gente, retroalimente y haga control. Que él se refería a eso cuando decía apretaba. Hacía control del proceso con las personas claves. Él no apretaba a todo el mundo. Él apretaba a las personas responsables de procesos, ¿sí? Que a veces también nos confundimos en las líneas como líderes o nuestros gerentes tienden a confundirse y terminan pasándose las líneas y haciendo control o apretando, por así decirlo, a quien no corresponde. ¿Bien? Ahora sí. Sí. Las preguntas. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Vamos a partir por la pregunta de mi compañera acá. Tengo crisis de pánico. A ver. Lo que te comentaba, que estaba hoy a cargo del personal administrativo de una facultad y tengo dudas en el sentido de que si esto de mi estrategia, ¿por qué llega a las secretarias, que son mujeres, y con los auxiliares tengo problemas porque no todos están alineados y los laborantes, ellos existen, ellos laboran, ¿ya? Pero las mujeres se engancharon, las secretarias se engancharon muy bien y tenemos un excelente equipo, hemos logrado muchas cosas, hemos sido muy felicitadas por nuestro decano. Con los auxiliares tengo que hacer un trabajo triple. También siento que lo mantengo, pero todo esto que tú acabas de mencionar yo lo he aplicado ya, o sea, no estoy reciente en este tema. Y ahí siento frustración. ¿Y cuál es el tip? ¿Cómo puedo llegar? Porque son personas totalmente diferentes, pero ¿por qué las secretarias, al ser igual de diferentes, cómo engancharon también? ¿Será un problema de género? ¿Será un problema de...? Sorry. Bueno, se me ocurren varias cosas del por qué puede estar ocurriendo esto, ¿ah? Y lo que tú acabas de mencionar es clave. Las diferencias entre unas personas y otras generan estas dinámicas, que haya un grupo que se alinee más o más rápido que el otro. Acciones que puedes tomar para mejorar con el equipo que está más complicado, se me ocurren también varias y son sugerencias. La idea es que tú pruebes cuestiones que podría ser mejor para ti. Reuniones con estas personas, acercarte un poco más a ellos y desde la perspectiva empática, tratar de abrirte un poco, porque puede ser, estoy hipotetizando, ¿cierto? Que como estas otras secretarias están más cercanas a ti, haya más empatía con ellas.
Puede ser. Puedes tratar de cambiar un poco o adquirir un estilo un poco más empático con este otro grupo para conocerlos más y acercarte más a ellos y ver qué resultado puedes obtener de eso. Pero que trabaje con el grupo de los maestros solo, no con la secretaria en el grupo, trabaje con el grupo de capacitación, coaching. Puede hacer una encuesta para preguntarles a ellos, aunque puede ser anónima, cuál es el motivo, qué es lo que ellos quieren y desean. Y de acuerdo a eso, aplicar un plan estratégico enfocado en ellos primero y luego agruparlos, porque son dos grupos heterogéneos. Las secretarias no son igual que los obreros y todo está en la comunicación. Perdón un segundito, antes te paso la palabra enseguida. ¿Qué cosas no has hecho con ellos que te gustaría hacer? Piensa en eso, piénsalo. Sí, reflexiona sobre eso. ¿Qué cosas no has hecho con ellos que te gustaría hacer? Por acá. Oye, a mí me ha tocado. Yo he sido gerente en varias empresas y en un minuto, en una de ellas, me tocó exactamente lo que tú estás planteando. Es bueno escuchar, ¿no es cierto?, las posibilidades o las alternativas que uno tiene que usar para poder acoger e integrar al equipo de trabajo a las distintas personas. Entonces, es bien difícil. Pero no se ha hablado nada de que de repente uno tiene que hacerle la gran pregunta a las personas y decirle, a ver, ustedes no se están integrando a este equipo, ¿a usted le interesa trabajar en esta empresa? Y todos dicen, claro, sí, no, por supuesto. Entonces empiezan a empalidecer de miedo. Entonces, eso es una buena señal para uno. Y le dice, bueno, pero es que si les interesa, métanse en este baile. Y si les gusta su trabajo también, es una manera de mostrar que en realidad les gusta la pega que están haciendo. Siempre va a haber uno o dos que van a ser los encachados en el asunto y no se van a alinear. Y desgraciadamente a esos uno o dos hay que hacerlos pasar por personal, desgraciadamente. Bueno, salieron varias sugerencias. Acá hay preguntas, Andrina, aquí, allá también hay, y al fondo también hay. Mira, yo quiero hacer otra pregunta también por el lado de la gerencia y empresario. Delante escuchaba una señorita atrás que decía el tema de las metas, ¿cierto? Hay una cosa que tampoco se ha tocado acá, que es el rol del empresario o el rol del gerente en una empresa. Muchas veces las metas no están basadas en el éxito real o personal de cada uno, sino en que la empresa se mantenga solvente para mantener a toda la comunidad que depende de esa gerencia o esa empresa. O sea, los recursos hoy día, tanto el tema de recursos humanos o los equipos de trabajo, tienen que entender que una empresa muchas veces no se sostiene en base a la capacidad de la gerencia o la capacidad comercial, pero también un beneficio común para todos. Porque si la empresa cae o tiene un mal resultado, en general todos se quedan sin pega. Y normalmente el gerente, como es una persona mucho más capacitada, tiene más opciones de entrar a otro nivel de empresas. Y no así la persona que va más abajo. No es un tema de tener, digamos, más capacidad que otros, sino que un tema hoy día de desarrollo de todo del mercado. Entonces, el tema de las metas muchas veces está basado en eso. En no sentir que muchas veces la empresa tiene que tener éxito. No, el éxito es para todos. Si a la empresa le da bien, alarga a toda la comunidad que está involucrada en esa empresa, va a mantener su trabajo, va a mantener su solvencia, va a mantener la capacidad de continuar adelante. Entonces ese es un punto que tampoco se ha tocado acá. Gracias. En algún punto, lo que tú dices, ¿cómo es tu nombre? Claudio. Efectivamente, la definición de meta siempre está enfocada a un tema de éxito o digamos, de sustentabilidad financiera y económica, que es lo que hace que las empresas sigan vivas. Eso es así, de todas maneras. Ahora, lo que tú mencionabas de cómo se transmite y cómo efectivamente hacemos entender al resto de las personas de que no tiene que ver con un tema duro, sino que es el beneficio de todos, es un desafío. No es ganar. Exacto. Creo que en el fondo es un beneficio propio para cada uno. Bien. Un equipo completo que tiene que complementar. Así es. Hay dos preguntas más acá, ellas dos y al fondo. ¿Sí? Mi nombre es Loreto. Te quería preguntar acerca de lo del inicio de la presentación, del para qué. Poniéndote en el caso de un consultor externo. Tú de repente vas a donde una gerencia y ellos te dicen, mira, en realidad quiero hacer una intervención porque sé que estamos mal. Entonces tú tienes que ayudarlo en el para qué muchas veces, porque ellos no lo tienen claro.
muchas veces en el camino el para qué los convence, pero más o menos, pero igual dicen sí, en el camino me iré convenciendo. Un poco ahí va una pregunta del cómo manejar ese no convencimiento inicial 100%, porque necesitas que él se involucre igual, o sea, que te ayude en ese sentido. Y otro tema es, que tiene que ver con lo mismo, es si él ya empezó a trabajar contigo, después quiere resultados, que hablábamos de los números, ¿cierto? Pero hay muchos resultados que son a largo plazo. Entonces, ¿cómo manejar un poco, sobre todo si tú estás como externo, cómo manejar eso directamente con la gerencia, que es el que te está contratando, digamos? Bien. En la primera pregunta respecto de, y esto es como lo hago yo en general, el para qué de mis clientes son respuestas que ellos se dan. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia yo busco convencerlos de eso. Yo los insto a que ellos descubran para qué lo quieren hacer. ¿Sí? Porque en general el por qué está fácil. El para qué es una respuesta que ellos me dan y que yo en mi rol consultor voy sacando con preguntas. Los voy cuestionando al respecto. No solamente del simple para qué lo quiere hacer, sino de lo que viene después. Que eso hace sentido con el para qué. Si yo defino el para qué lo quiero hacer, luego voy amarrando con acciones que van después de la intervención. Entonces, ¿qué va a hacer usted después de esto? ¿Se va a quedar con el informe, los resultados en su oficina y lo va a poner ahí en su estante o va a hacer algo con aquello? Bien, entonces ahí hago el ciclo, digamos, y hago que ellos respondan esa pregunta de para qué lo quieren hacer y sean ellos quienes se convenzan de que es lo que quieren, ¿sí? Respecto de cómo manejar, preguntabas el tema de los plazos. Si la intervención es a largo plazo, hace parte de lo que estoy trabajando desde el principio con el cliente, ¿sí? Si la intervención, si es una, no sé, cambio de cultura, estamos hablando de 3, 5 años mínimo, los resultados los vamos a ver allá, y eso hace parte de, más que la negociación, es de la propuesta. Como consultor yo lo hago así. Si es una intervención puntual, yo voy a decir cuándo vamos a monitorear los resultados, ¿es en 6 meses o en 3 años? Si usted quiere como cliente una intervención que tenga un resultado más a corto plazo, cambiamos. Vamos buscando esas alternativas. ¿Bien? Habían 2 preguntas más hacia el fondo. Gracias. Lilia Camus. Mi consulta hoy es la siguiente, bien corta. Me ha tocado hacer intervenciones, llámese seminarios, en cuanto a áreas de comunicación, relaciones interpersonales, ¿ya? Atención de público. Luego esas intervenciones donde la gente efectivamente es denominada o seleccionada por el departamento personal, ¿cierto? Llegan sin saber para qué vienen, ¿ya? Lo que ustedes explican. Pero se produjo, y una letra muerta también, como decían ustedes, lo siguiente. Al término del seminario, la gente queda muy contenta ya, pero hay una objeción. Y me dice, Lilia, ¿por qué no han empezado a hacer estos seminarios primero con la plana mayor, con los ejecutivos, con la gerencia, y no con nosotros? Nosotros tenemos claro lo que hay que hacer, pero ellos no así. ¿Cómo lo harían ustedes para, de alguna manera, coordinar, te fijas, estas intervenciones que tú haces a nivel de trabajadores, de empleados, de bandos medios, con la parte plana mayor, llámese gerencia, llámese directores, ¿cierto? Para que más o menos estén en la misma sintonía, sí, y puedan tomar y replicar lo que esta plana menor de técnicos, de funcionarios, ha aprendido o ha ejercitado con lo que ellos, entre comillas, también deberían considerar en su trato, en su atención, en su comunicación con los trabajadores. Esa es mi pregunta. Gracias. El cómo hacerlo desde la perspectiva del consultor externo es complejo, porque nos limitamos a sugerir y a ser consultivos en, por favor, participen, que participen los gerentes, o sugerir intervenciones que tengan un trabajo con la gerencia y también tenga un trabajo en paralelo con, digamos, los mandos medios, y que cada intervención tenga un lenguaje dirigido al nivel. Y eso, desde mi experiencia, es la forma en que yo planteo las intervenciones. En la realidad pasan otras cosas, ¿sí? Desde el rol consultor lo que yo sugeriría es ser más incisivo con la plana gerencial y darle un poco el espejo de lo que ocurre con las intervenciones que se hacen a un cierto nivel y que finalmente generan una disrupción porque no hay un hilo conductor. Un poco eso es algo que puedes hacer buscando más allá del cómo es, desde el rol consultor, es hacer eso, ponerles el espejo a los gerentes y demostrarles, mira, ¿qué ocurrió? Hacer comparaciones un poco con los hechos y también ser incisiva en invitarlos a que tengan intervenciones en paralelo, que se comuniquen, ¿no? En grandes. Había otra pregunta acá, ella estaba allá, ok, perfecto. Hola Lidia, Jaime por acá. Hola. Tengo 2 preguntas.
Una, ¿toda empresa es factible de tener una intervención o necesitarla? Y la segunda, es cómo yo como empleado convenzo a mi empleador de que es necesaria. ¿Tengo que pedírsela, solicitarla o hay otra alternativa? Gracias. A mí me encantaría decir, porque es negocio para mí, que en todas las empresas necesitan intervenciones. ¿Ah? Pero, si bien nosotros pensáramos en que las intervenciones necesariamente tienen que ser externas, hay intervenciones y procesos de mejoramiento del tema de la gestión del talento que se pueden hacer internamente. ¿Ah? Y muchas empresas lo hacen a nivel interno. Los procesos de cambio, los procesos de monitoreo, de gestión del talento, etcétera, muchas veces están dentro de los equipos internos. Entonces, más allá de que si las necesitan todas o no, yo creo que sí, no necesariamente todas tienen que ser externas, hay cosas que se puedan hacer internamente. Ahora, desde el rol del empleado o del colaborador, cómo instar a la gerencia o a la jefatura de que es necesario hacer ciertas cosas, es algo que empiezo a revisar ahora, que tiene que ver con el empoderamiento interno. Cómo yo me empodero de mi rol y empiezo a generar estos intercambios y hago una especie de emprendimiento dentro de la organización en mi espacio, en mi metro cuadrado. Creo que esa es una buena forma de instar a los gerentes a invitarlos a tomar ciertas intervenciones, ¿ah? Porque no es solamente, y creo que no los van a convencer nunca, con el simple hecho de que, es que hay que tener ciertas bases de peso, que es lo que nos pasa a nosotros los consultores cuando tenemos que demostrar los números y cómo viene el retorno y todo eso. Entonces, hay un tema detrás de cómo convencerlos a ellos. Tiene que ver con conocerlos, con hacer que lo que vas a pedir, la intervención que vas a sugerir tenga sentido con la estrategia y los puedas ir enganchando en ese tipo de cosas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Que disfruten el resto de la tarde, el seminario.